el seguir insistiendo como estamos trabajando tan intensamente en la ciudad, con rastreo, testeo y aislamiento, que cada vez lo hacemos más. Vos sabés que Sí. estamos prácticamente diagnosticando la misma cantidad de personas con síntomas, sin síntomas todos los días, ¿no? Y del otro lado, por supuesto, el aprendizaje y la construcción ciudadana de la capacidad de ir activando o aumentando las actividades cotidianas de manera cuidada, aprendiendo cómo manejarse ahora de las últimas semanas en el shopping, o cómo manejarse a partir de hoy en el gimnasio, o cómo manejarse si tienen algún aforo dentro del bar. Es decir, cada uno adquiriendo la capacidad de manejarse bien. Pero, Fernández, estamos de acuerdo, eso es cómo y con qué herramientas llegamos, pero ¿cuándo llegaríamos? Yo sé que lo pregunto porque es lo que pregunta la gente. Yo no lo preguntaría, no le preguntaría a un colega que ha gestionado de este modo el capítulo pandémico que le tocó, no le haría esta pregunta, pero tengo que preguntártelo. La gente dice, bueno, está bien, pero todo esto lo vamos a hacer, lo estamos haciendo y nos vamos a comprometer a seguir haciéndolo. ¿Cuándo llegamos a que de pronto terminó la historia? No, esa es otra cuestión diferente, Claudio, ¿no? Una cosa es cómo va a seguir descendiendo la curva, y nosotros estimamos que desciende 50 casos por semana, es decir que esa es la velocidad que viene descendiendo, faltan varias semanas para terminar de descender. Ahora, una vez que estemos debajo de los 200 casos por día, por supuesto que nadie puede explicar absolutamente cómo va a ser, pero probablemente nos quedemos en valores debajo de 200 casos por día un tiempo, y lo que tenemos que trabajar de acá para adelante es cómo evitar lo que pasó en Europa, ¿no? Cómo evitar el rebrote o mitigarlo de tal manera. Pues, sí, no solamente, ¿no? Con testeo sin ninguna duda, que es lo que estamos haciendo, pero además de eso es aprendiendo a cómo hacer un puente, un camino hasta la solución definitiva, ¿no? O sea, ¿usted cree que indudablemente el rebrote va a venir, como pasa en otros países? No, de ninguna manera. No, yo creo que el aprendizaje de América sobre lo que pasó en Europa debiera ser que entender profundamente la problemática de los supercontagios. Es decir, acá hay dos tipos de contagios, el contagio uno a uno y el contagio de uno a muchos. Lo que hoy sabemos es que 10 a 20% de los enfermos actuales contagian el 80% de los nuevos enfermos. Y el otro 80% de los enfermos actuales apenas contagian una cantidad pequeña de nuevos enfermos. Entonces, ¿cuáles son esas personas o esas situaciones en que un pequeño grupo contagia un gran número? Eso se llaman supercontagios o supertransmisiones. Y ocurren básicamente en lugares cerrados, de poca ventilación, donde hay mucha gente y está mucho tiempo reunida, sin barbijo y sin abrir la ventana. Entonces tenemos que trabajar intensamente en los espacios supercontagiadores, porque ahí está la clave para mitigar o tal vez evitar el rebrote y poder continuar esta andada hasta que tengamos la solución definitiva, la vacuna o algún tratamiento, ¿no? Pero, o ambas cosas. Pero lo cierto es que Eduardo tiene razón, porque a vos te queda y nos queda a todos el tema o el capítulo de los asintomáticos. Es decir, si no testeás, no se detectan asintomáticos, y ese asintomático, si bien no es un gran difusor, de todas formas contagia. Así que la solución siempre termina en el tema del testeo, rastreo, aislamiento, etcétera, que ustedes están haciendo ahora en la Ciudad de Buenos Aires. Porque de lo contrario, seguiríamos teniendo mucha gente que no sabemos a quién contagia. Pero vos fíjate, Claudio, nosotros estamos ahora con un 19% de positividad, ¿no es cierto? Fue el promedio de la semana anterior. Por cada 100 testeos... Pero como te conté hace un rato... Sí, por cada 100 testeos... Pero como te conté hace un rato... 19 son positivos. Así es, pero el 50%, casi el 50% de los confirmados cotidianos son asintomáticos, que es más o menos la tasa de asintomáticos en la población general. Exacto. Significa que la estrategia de testeo de la Ciudad de Buenos Aires, que es la combinación entre seleccionar apropiadamente bien los candidatos a testear y el testeo en cantidad suficiente, nos está dando un resultado prácticamente idéntico a la distribución de la enfermedad entre sintomáticos y asintomáticos. Es decir, que estamos muy confiados en que la implementación en la ciudad actualmente está siendo muy eficiente. Doctor Quirós, perdón, doctor Sin. Doctor Quirós, Luis Rosales le habla, ¿cómo le va? Doctor, hola Luis. La Argentina está indudablemente en una muy mala posición en temas de la pandemia a nivel internacional. Hemos escalado en todos los indicadores negativos, lamentablemente. ¿Qué hicimos mal? Usted fue un protagonista, en la Ciudad de Buenos Aires se manejó mejor seguramente, pero ¿qué hicimos mal como país?
desde su criterio? Bueno, Luis, dos cosas te voy a decir. Primero, que a mí no me gusta hablar de distritos que no están bajo mi responsabilidad, porque soy un funcionario público, de manera que yo tengo que dar respuesta y explicaciones por las cosas que hago y soy responsable, ¿no? Pero tendría cierta prudencia en la comparación de las estadísticas tal cual como se hacen todos los días, porque, digamos, tanto la cantidad de casos como la cantidad de fallecidos, como la cantidad de testeos, hay que saberlos interpretar. Es muy complicada la comparación interpaís porque las metodologías de diagnóstico, las estrategias de testeo son bien diferentes. Y de hecho, para muestra de lo que estoy contando, fíjense lo que ha pasado en España. Digamos, han tenido una primer curva de una cantidad de casos relativamente moderada, por decirlo de alguna manera, y ahora tienen una curva incluso mayor, pero lo que cambió en España es que mejoró la estrategia de testeo, no es que tienen una curva más grande. Entonces, la comparación del número de casos entre países hay que hacerla con mucho cuidado. Dicho todo eso como generalidad, lo que yo puedo decir que en la ciudad de Buenos Aires, nosotros hemos tenido una estrategia de búsqueda de candidatos y número de testeos, porque no se puede analizar el número sin la estrategia de búsqueda. La combinación de ambas cosas nos ha dado un resultado que creemos que ha sido muy eficaz y lo vamos a poder mostrar prontamente cuando mostremos los datos de la cero prevalencia, porque la mejor manera de saber si una jurisdicción testeó bien es ver la relación entre las PCR confirmadas y la cantidad verdadera de seropositivos o que se han enfermado. La relación entre los verdaderos enfermos de la sociedad y cuánto el Estado detectó, esa es la mejor manera de estudiar esta estrategia y nosotros vamos a mostrar nuestros datos en cuanto los terminemos de consolidar. Fernán, venimos venimos a la espera de esos datos hace un tiempo largo. ¿Para cuándo van a estar terminados? Estamos en las últimas tomas y yo supongo que la semana que viene podemos mostrarlos públicamente. Bárbaro. ¿Me dejas que te haga un planteo, por favor, Fernán? Mira, yo aquí tengo la curva de casos positivos y de mortalidad en los barrios populares. Los casos positivos tuvieron un aumento muy importante en los meses de mayo, junio, julio, agosto eventualmente, o agosto, septiembre eventualmente, con una tasa de letalidad muy baja porque seguramente la gente es muy joven, etcétera, y tienen hoy una cero prevalencia del 53% si extrapolamos lo ocurrido en el barrio Padre Mujica. En el caso particular de la ciudad de Buenos Aires, la curva se desplazó mucho hacia el otro lado, y la tasa de letalidad hoy está en el 3.24, si mal no recuerdo, pero hay digamos, son dos curvas distintas. ¿Podríamos haber hecho lo mismo en la ciudad de Buenos Aires que lo que se hizo en los barrios populares y haber evitado una curva tan prolongada, una cantidad de casos tan persistentes? Bueno, vos sabés, Claudio, que como bien sabés, pero para aclarar a las personas, ¿no? Sí, claro. Esta es una enfermedad que tiene una distribución bien asimétrica en la sociedad y que típicamente corre muy rápido, primero entre la gente que tiene muchas necesidades, sobre todo que viven en forma hacinada o que tienen necesidad imperiosa de salir permanentemente de su casa para poder buscar la changa o el trabajo. Corre muy rápidamente en los lugares cerrados, con mala ventilación, como son los geriátricos, donde entran trabajadores esenciales que llevan y traen el virus de manera sintomática. Y luego corre mucho más lento sobre la clase media o media acomodada, donde la composición familiar y los espacios físicos en su domicilio son diferentes. Y es lo que hemos visto en la ciudad de Buenos Aires. Hemos tenido una curva, como bien vos describís, muy rápida en los barrios populares inicialmente. Como toda curva rápida, sube y baja rápidamente, Claro. pero hace un pico muy alto. Luego hemos tenido una curva de moderada velocidad en las casas multifamiliares, en los geriátricos, en lugares donde hay cierto nivel de espacios cerrados con gente que entra y sale. Y luego hemos tenido una lenta curva en el resto de los barrios de la ciudad, que ha hecho su pico para fin de agosto, que es básicamente la clase media y media acomodada de la ciudad de Buenos Aires. Eso, por un lado, ha hecho que la curva de la ciudad sea muy ancha en términos temporales, pero tuvo la gran ventaja que permitió un aplanamiento muy rápido desde el inicio, que vos fijate, nosotros hemos tenido el valor máximo de 1.550 casos por día. Esto fue el 3 de agosto. Y vos fíjate que algunas provincias con la misma cantidad de población que nosotros, los números que tienen. Sí, es decir, que la configuración de la curva fue bien diferente y ha sido bien aplanada, lo que nos permitió atender a todo el mundo como corresponde y por supuesto también significó un enorme
capacidad de tolerancia de toda la ciudadanía de tanto tiempo, ¿no? Estamos absolutamente de acuerdo. La última pregunta, porque en realidad es una pregunta que me mandan, o que me hacen telespectadores y me preguntan cuándo vuelve a trabajar la administración pública de la Ciudad de Buenos Aires. ¿No están trabajando? La verdad que recién me entero. Sí. Nosotros ya habíamos liberado algo de la administración pública hace 2 meses. En esta oportunidad, este lunes, empezaron también los registros civiles, los carnets de conducir, algunos trámites administrativos, y se van cada uno de los días que pase, se van a ir activando las diferentes comunas para empezar a darle servicio a la comunidad nuevamente. Perfecto. O sea, en la semana se van a regularizar, más o menos. A lo largo de las 2 semanas que vienen, seguramente, no conozco la cadencia exacta, pero seguramente si entran en el portal de la ciudad lo podrán ver. Gracias, Fernández. Muchísimas gracias. Por favor, un gusto hablar con todos ustedes. Gracias, ministro.